¿Qué pasa, burritos? Bienvenidos a un vídeo muy especial. Este vídeo será mi primer vídeo completamente en español, con subtítulos para los anglohablantes. Y ahora está lloviendo afuera, así que me quedo aquí dentro de mi casa. Pero hace unos meses yo subí la montaña aquí en mi pueblo que se llama Algayat. Ahí está. Y la subí con mi amigo Luis, el que fue mi guía de turismo cuando yo estaba en Guatemala. Y hicimos un pequeño reto en que teníamos que hablar exclusivamente en castellano. Más fácil para él, pero bueno. Ya que grabé el vídeo hace unos meses, cometía más errores y me gusta creer que he mejorado desde entonces. Pero aprendo un poco más cada día y aprendemos más de nuestros errores que de nuestros éxitos, ¿verdad? Y bueno, sin más preámbulos, vamos a subir la montaña. Estamos aquí en la entrada del sendero para subir encima de la montaña, Algayat. Y qué calor hace hoy, pero al menos vamos a estar caminando en la sombra. Ya que estamos adentro de esta cañadita, el aire está muy fresco y la brisa es muy refrescante y animador, energizante. ¿Que da energía? No se dicen muchas cosas raras. Siente muy bien la brisa, lo hace más fácil poder subir sin sentir todo el sol. ¡Seguimos! ¡Ja! Hay muchos caminos estrechos y llenos de árboles y de piedras. Eso lo hace bastante difícil a caminar y puede ser peligroso, pero somos máquinas. Para sostenerlos, trajemos Mr. Corn, solo €1, a 1000 supermercados. Algueña, Alicante, España. ¡Qué rico! Esta caminata se ha convertido en una escalada. Es mucho más de lo que anticipé, por ser honesto, pero las vistas desde encima de esta montaña son increíbles. ¿Cómo podemos sacrificar esta experiencia para, no sé, la seguridad, huesos no rotos? No vale la pena. Confíame. Y otra vez regresamos al sol. Salimos de las dulces sombras al sol implacable. Pero tranquilo, mis burritos. Yo creo que casi vamos a llegar al pico. Pico. ¿Crees que pasamos por aquí? ¿O por aquí? El camino termina de repente, pero supongo que encontramos otra vez el camino. Está marcado el camino con esas pinturas
Y esas son buenas señales, porque indica que probablemente no vamos a morir, al menos morir por perdernos, pero por las culebras es algo diferente. Aquí hemos encontrado un sitio súper guay con una vista perfecta del todo el pueblo de Algueña y no hay demasiadas piedras ni árboles y tengo que descansarme un poquito. Estoy hecho polvo. ¿Qué hay de comer fuera de Mr. Corn? Trajimos fresas, claro, y jamón serrano, por supuesto, con un trocito de queso. Yum. Ay, qué vergüenza. Qué vergonzoso. Tienes una piedrita ahí, yo no tengo nada. Creo que se le pusieron mucho. Sí, yo creo que es una lástima ponerlo en el suelo. Y bueno, ya son las 6. Estamos empezando a descender la montaña. Cuidado. A ver, yo creo que empezamos a subir como a las 2. Y llegamos aquí a las 6. Entonces, si me acuerdo bien, la puesta del sol es a las 6:30. Entonces eso nos da 30 minutos para llegar at the bottom, al fondo, abajo, al coche. 30 minutos. Yo creo que eso es un poco optimista, ¿no? Es muy lejos. Pero trajimos luz. ¿Lo tienes tú? Qué útil mi compañero. ¿Qué me dijiste? Venga. Pensé que estábamos. Ajá.
Hemos estado caminando por horas. Nos llegamos a la punta de la montaña. Jeremy sigue grabando. Se está quedando sin carga. Y yo sin energía. Algunas palabras, Jeremy. Dile a mi mamá que la quiero.